Bienvenidas, bienvenidos. Hoy os traigo un capítulo que me hace verdaderamente ilusión y es porque vamos a hablar del locus de control interno. El locus de control interno lo he conocido hace muy poco en terapia. Sí que me suena haberlo dado en la universidad y tal, pero justamente ahora soy capaz de saber cómo utilizarlo. Bueno, la idea un poco de este podcast es que lo entendáis, que sepáis bien qué es, qué no es, para qué sirve y si se utiliza bien, pues que no sea dañino, ¿no? Este episodio no busca motivar, simplemente dar criterio, porque comprender un concepto no es repetirlo, es saber cuándo aplicarlo y cuándo no. El término locus de control fue desarrollado por el psicólogo Julian Rotter dentro de la teoría del aprendizaje social. Locus significa lugar. Control hace referencia a dónde percibimos que está la causa de lo que nos ocurre. Dentro del locus, como he dicho, hoy vamos a hablar del locus de control interno. Pero bueno, también vamos a saber qué es el locus de control externo. Vale, ¿en qué se diferencian? Pues que en el interno la persona percibe sus emociones, sus acciones, su forma de responder, lo que influye de manera significativa en su vida. No significa control total, sino la capacidad de influencia que tenemos. ¿Y qué es el locus de control externo? Pues es cuando la persona percibe que lo que ocurre depende sobre todo de la suerte, del destino, de otras personas, del sistema o fuerzas externas que están fuera de su alcance. Todas las personas tenemos ambos. No es una etiqueta fija, sino un continuo. Y para explicar todo esto, pues me ha ayudado de los estoicos, en concreto de Séneca. Uno de mis libros favoritos es sobre la brevedad de la vida. Cuando lo leí, lo que más me impactó no fue la idea de la muerte, sino algo mucho más cotidiano. Que en gran parte de nuestra vida se nos van en cosas que no hemos elegido del todo. Séneca insiste en algo muy concreto. No es que la vida sea corta, es que la desperdiciamos. Y cuando explica cómo la desperdiciamos, no habla de tragedias inevitables, sino cosas como dejar que otros decidan nuestro tiempo, vivir ocupados pero no presentes, posponer lo importante como si el futuro estuviera garantizado. Ahí hay un mensaje potentísimo de control parcial. No controlamos cuánto vivimos, pero sí cómo usamos el tiempo que tenemos hoy. Eso es el locus de control interno en estado puro. Bueno, y yo cuando lo leí me di cuenta de que había etapas en las que me había sentido bloqueada, como si no tuviera el control sobre nada. Pero al mismo tiempo dejaba que mi tiempo lo marcaran otros, con urgencias, con expectativas, distracciones. No sé si os habéis dado cuenta, pero Instagram a mí me consumía muchísimo tiempo y decidí pues directamente abandonar esa red social para poder tener un poco más de control en mi vida. Esto no significa que esa decisión solucionara mi vida, no eliminó los problemas, pero rompió esa parálisis y podía dedicarme tiempo a mí misma. Eso es lo que hoy llamaríamos recuperar un pequeño locus de control interno. No creer que todo depende de ti, sino identificar qué parte sí. Cómo empezar algo que sí puedo hacer. Paso de la rumiación a la acción. Dejo de sentirme completamente a la merced de los dioses. Aunque no cambie el contexto, yo ya no me he quedado congelada. Cuando una persona siente que algo depende de ella, es mucho más probable que en esa situación actúe. Tener locus de control interno no significa que todo dependa de ti. Los estoicos no decían que todo está bajo tu control, decían justo lo contrario. Distingue con cuidado qué depende de ti y qué no.
Y entendiendo un poco más este concepto, quiero separar responsabilidad psicológica de culpabilización moral. Por ejemplo, en el capítulo del duelo, si no lo habéis escuchado, es el segundo, hay momentos en los que nos responsabilizamos de las desgracias. Asumimos la culpa de accidentes o enfermedades, o en caso del duelo, la muerte. Aquí empieza una confusión habitual entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad es reconocer qué parte está en mi mano y la culpa es atribuirme moralmente lo malo que ocurre. El locus de control interno habla de la capacidad de acción, no de merecimiento. Una persona puede no ser culpable de lo que ocurrió y aún así decidir cómo responder ante la situación. Bueno, pero ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción social. No aparece para destruirte, aparece para regular la convivencia. En términos psicológicos, la culpa señala cuando he hecho o creo haber hecho algo que va contra mis valores o que ha dañado a otro. Problema. El problema existe cuando la culpa no distingue bien entre responsabilidad real, límites humanos, contextos injustos y cosas que nunca dependieron de ti. Por eso la culpa necesita ser evaluada, no obedecida automáticamente. Cuando aparece culpa, la tendencia es atacarte, justificarte, hundirte. Por eso vamos a tratar la culpa como información, no como una sentencia. Como hablamos en la ira en el anterior capítulo, las emociones nos proporcionan información. Os voy a proponer un ejercicio práctico y es nombrar la culpa o cualquier emoción en voz alta o por escrito, es decir, siento culpa por... Y esto ya baja un poco la intensidad emocional. Es una forma de autorregulación y regulación emocional. Quiero dejaros otro ejercicio para distinguir la culpa útil de la tóxica. Bueno, tóxica entre comillas, dañina, ¿vale? Es una herramienta terapéutica que he conseguido y creo que está muy bien para poder hacer esa distinción. Consiste en 4 preguntas, ¿vale? La primera pregunta, ¿he causado daño real? No daño imaginado, no incomodidad ajena. Hay una acción concreta, hay una persona afectada. ¿El daño es observable? Si la respuesta es no, estamos ante una culpa neurótica o aprendida. Y si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estaba dentro de mis posibilidades hacerlo diferente? Aquí entra el contexto, es decir, contextualizamos la situación, evalúa con honestidad, recursos emocionales, información disponible, edad, estado mental, presión y miedo. La responsabilidad sin contexto es crueldad. Si no tenía recursos reales, la culpa necesita compasión, no castigo. Y de aquí nos vamos a la pregunta 3. ¿Qué valor mío está implicado? Esto es muy importante y muy poco trabajado, porque la culpa suele señalar un valor, como el cuidado, la honestidad, la lealtad, el respeto, la responsabilidad, etc. Por ejemplo, me siento culpable porque valoro el cuidado y no estuve ahí para esa persona. Aquí vamos a hacer un trabajo. Es transformar la culpa en una brújula y no en un látigo, porque nos está señalando hacia dónde tenemos que dirigirnos. Pregunta 4. ¿Qué acción reparadora es posible ahora? No castigo, sino reparación. Por ejemplo, pedir perdón si procede, explicar límites, cambiar una conducta futura, aceptar que no hay reparación posible y hay que trabajar en la aceptación. La culpa se resuelve con responsabilidad, no con sufrimiento. Y aquí se terminaría el ejercicio. Quiero señalar
los dos tipos de culpa. La culpa sana, aquella que señala un valor, permite la reparación y se calma tras la acción. Se escucha y se actúa. Luego tenemos la culpa dañina, que es difusa, te juzga como persona, no se resuelve hagas lo que hagas y se trabaja con autocompasión, revisión de creencias o terapia. Si la culpa no se calma tras asumir la responsabilidad, no es ética, es culpa aprendida. La culpa aparece cuando usamos el locus de control interno sin límites. Si todo depende de mí, entonces todo lo que hago es culpa mía. En vez de decir que algo que me afecte no significa que yo lo haya causado. La culpa no necesita que te castigues, necesita que la escuches bien. Escuchar bien a veces significa decirle esto no es mío. Y volviendo al tema de locus de control interno, vamos a hacer un poco de distinción entre control y no control. Me he inspirado también en el estoicismo clásico, ¿vale? Y lo he dividido en 3 columnas, ¿vale? Lo que está en mi control, mis decisiones, mi actitud, mis límites, cómo pido ayuda y para mí una de las más importantes, cómo me gestiono emocionalmente. En la segunda columna encontramos lo que puedo influir parcialmente, por ejemplo, en conversaciones, negociaciones o en un aprendizaje. Y en la tercera y última columna, lo que no está en mi control, por ejemplo, el pasado, las decisiones de otros, el sistema, el azar, la enfermedad. Preparándome este podcast, hice un ejercicio previo, ¿no? De saber qué es lo que puedo controlar, de lo que no. Y dentro de este ejercicio, como hemos visto, los pensamientos, las acciones, poner límites, todo esto está dentro de mi control, pero yo también como que añadí, ¿no? Que está dentro de mi control, mis creencias, mi opinión, mi autorregulación emocional, atenderme a mí, saber a quién estoy dando prioridad en mi vida, saber quién me puede o no hacer daño y ponerle límites. También el protegerme, ¿no? Como estábamos diciendo, poner límites, el valorarme, mis elecciones, mi presente y escucharme. Es decir, saber qué es lo que estoy escuchando. Cosas que no puedo controlar para nada es el tiempo, las desgracias, las muertes, la economía mundial, las guerras, las injusticias, la política. Aquí he puesto la estupidez humana, eso tampoco se puede controlar. Las creencias de otros, las enfermedades, las decisiones y repercusiones de otros, los actos, los valores y opiniones, las agresiones y no puedo controlar a nadie. También me he preparado algo que me parece muy importante también para el locus de control interno, que es saber cómo hablamos, ¿no? Y cómo interpretamos esa experiencia. Por ejemplo, digo, no puedo, pero ¿y si lo cambiamos por ahora mismo no tengo recursos suficientes? Esto amplía mis opciones, pero no crea magia. Cambiar el lenguaje no cambia el sistema, cambia tu margen de maniobra. Es decir, el lenguaje revela dónde colocas el control. Cambiar el discurso interno puede aumentar las opciones de acción. Esto evita la fantasía de que pensar bonito arregla la precariedad o el trauma. Teniendo estas herramientas, antes que nada voy a pedirte que valides antes de exigirte. Antes de pedirte más disciplina, más responsabilidad o más acción, hay algo que conviene hacer primero y es comprobar cómo estás. ¿Y qué me refiero con validar? Validar no es justificarte, rendirte o victimizarte. Validar es reconocer honestamente tu estado, aceptar tus límites y dejar de tratarte como una máquina. Validar es describir
la realidad antes de intentar cambiarla. Porque a todos nos ha ocurrido que no podemos en algún momento aunque queramos. Hay momentos en la vida en los que estás muy cansada, has pasado por demasiadas cosas seguidas, llevas mucho tiempo en alerta o has tenido que sostener más de lo que tocaba. En esos momentos cuesta decidir, concentrarse, motivarse, y no es porque seas débil, sino porque tu sistema está saturado. Porque esos momentos nos pueden llegar a todos. Son momentos como, por ejemplo, una ruptura muy dura, una pérdida, una etapa larga de estrés o una infancia con mucha inseguridad. O, por ejemplo, vivir mucho tiempo sin apoyos. Esto lo podemos llamar evento traumático, que muchas veces cuando hablamos de trauma no hablamos solamente de grandes tragedias, sino algo que te supera emocionalmente, algo para lo que no tenías recursos en ese momento o algo que te dejó en modo de supervivencia. No es el hecho en sí, sino cómo te impactó. Es algo que te supera. En ese momento te bloqueas o te apagas y dices, debería poder con esto, y te exiges más y aún te sientes peor. Resultado, más culpa, menos energía, menos acción. Exigirte cuando estás desbordado no te activa, te rompe. Pero validarte no es lo contrario de responsabilizarte. Es el primer paso para hacerlo bien. En vez de decir soy un desastre, decir estoy agotada y necesito ajustar mis expectativas. Eso ya es locus de control interno sano. Y para esas personas como yo que nos exigimos, os voy a dejar un pequeño ejercicio, que es preguntarte, ¿cómo estoy realmente hoy? ¿Estoy cansada, triste, saturada? ¿Esto que me pido es realista? No puedes pedirle rendimiento a un sistema que necesita descanso. También os voy a dejar un truco que me dio mi psicóloga, por eso de exigirme, ¿no? Muchas veces me pongo en una situación en la que te exiges emocionalmente. Y lo tienes que plantear como si esto se lo hicieras a un niño, ¿no? Es decir, tú a un niño le exigirías en ese momento en el que está llorando o se está desahogando o está triste hacer tal cosa. Ahí es cuando me doy cuenta de que me estoy exigiendo más de lo que puedo en este momento. No significa que en todos los momentos seamos niños, sino que muchas veces nos exigimos muchísimas cosas las que no estamos siendo realistas con nuestra situación. Por eso, a mí el concepto de esto se lo harías a un niño o se lo harías a tu mejor amiga o a una persona a la que quieres mucho, a mí ese dar la vuelta a la tuerca me ayuda mucho. A veces no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas más comprensión contigo. La responsabilidad empieza por tratarte como un ser humano y no como un proyecto. El locus de control no vive en el vacío. Voy a desarrollar esto. Durante la carrera yo tuve una revisión de creencias de las que hablábamos antes. Y para mí supuso quitarme una piedra de la espalda. Yo me considero una persona espiritual, pero muchas veces tenemos que observar que esas creencias no sean cargas. Hablo de la idea de atraes lo que vibras, manifiestas lo que piensas y todo ocurre por una razón. El problema aparece cuando esto se traduce en si me pasa algo malo será porque yo lo he atraído. Si sufro es una elección
que necesito. Esto desplaza el foco del cuidado al juicio. Buscar sentido puede ayudar, pero creer que mereces daño, nunca. Y en esta etapa de revisión de creencias, tuve una profesora que explicaba el concepto de meritocracia como una falacia. Vi el pensamiento neoliberal. Yo había crecido con ese tipo de pensamientos, como el éxito es mérito individual, el fracaso es un fallo personal, el contexto no se contemplaba nunca. Al tener esa visión me di cuenta que, por ejemplo, la precariedad se interpreta como una falta de mentalidad, el burnout como una debilidad, eso que hemos explicado de estar cansado, ¿no? De no validar esas emociones, el sufrimiento como un fallo de actitud. Cuando todo depende de ti, el sistema queda absuelto y el contexto social de las personas desaparece. Cuando hablamos del locus de control interno, solemos imaginar una persona aislada tomando decisiones. Pero nadie vive en el vacío. Vivimos dentro de sistemas. Y aquí hay que diferenciar dos niveles, el personal y el estructural. El nivel personal son nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros límites, nuestros recursos emocionales. Y lo estructural es la economía, el mercado laboral, el género, la clase social, políticas públicas, la cultura. El error más común es pedirle al nivel personal que solucione los problemas estructurales. Como por ejemplo, puedes gestionar tu estrés, pero no puedes individualmente arreglar la precariedad laboral. O, por ejemplo, la crisis de la vivienda en Madrid o en Barcelona. Esto nos ayuda a ordenar la realidad, no a victimizarnos. Estos dos niveles muchas veces se mezclan sin darnos cuenta. Algo externo nos genera malestar y ese malestar se interpreta como un fallo personal. Aquí entramos otra vez en el lenguaje. Por ejemplo, no me da la vida y pienso soy desorganizada. No llego a fin de mes, no me esfuerzo lo suficiente. Estoy agotado, no sé gestionar mis emociones. Cuando interiorizamos problemas colectivos como defectos personales, aparece la culpa. Vivimos en una cultura que repite, si quieres, puedes. Todo es cuestión de actitud. El límite está en tu mente. Esas frases de Mr. Wonderful. Este discurso tiene un efecto psicológico y es que aumenta la autoexigencia, reduce la compasión e individualiza el fracaso. Y estos mensajes pueden ser empoderadores. Bueno, parecen empoderadores, pero también pueden ser muy solitarios. Pero, ¿qué hace el locus de control interno ante esto? El locus de control interno sano no niega el contexto, no se rinde ante él y no se culpa por lo que no controla. Reconocer límites estructurales no elimina tu agencia, la hace más realista. Por ejemplo, no eliges el mercado laboral, pero sí eliges cómo cuidarte dentro de él y también si te organizas con otros para cambiarlo. El tomar cartas en el asunto o responsabilizarte no es hacerlo solo. Pedir ayuda también es parte del locus de control interno. Apoyarse en tus redes es una acción y no una debilidad. La idea de que tienes que poder tú con todo no es
madurez emocional, es abandono social interiorizado. Trabajar en tu mundo interno no sustituye la necesidad de cambios externos, y entender el contexto no quita la responsabilidad sobre cómo te cuidas. Ni todo es culpa del sistema, ni todo depende de ti. Y si estás empezando con tu desarrollo personal y cada vez te sientes más culpable, más sola, más exigida, no te estás empoderando. Estás interiorizando presión. Cuidado. Y para ir cerrando, quiero que quede totalmente integrado que el locus de control interno no dice todo depende de mí, sino que dice no todo depende de mí. Aún así, puedo decidir cómo cuidarme y cómo actuar. Y espero que os haya gustado este capítulo, que hayáis entendido bien lo que es el locus de control y que entendáis que las emociones siempre nos están dando información. Y bueno, me despido con un abrazo muy, muy, muy honesto.